nuestra computadora. Amén. Damos la bienvenida a todos. Amén. Que el Señor les bendiga. De nuestro corazón, gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana. Gracias por cada uno de ustedes, porque podemos ver que el Señor está obrando en sus vidas y en nuestras vidas. Podemos ver que estamos creciendo y eso es lo importante. Amén. Que el Señor a través de su palabra nos está enseñando, nos está guiando. Y ese es el propósito a través de la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas, amén, actuando. Así que le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos. Para aquellos que puedan ir hoy, tenemos nuestro culto presencial a las 5 de la tarde, así que si puede ir con su pase de movilidad, por supuesto, amén. Son los requisitos por ahora, pero esperamos en el Señor que todo esto se vaya llevando a otro rumbo, amén, que podamos tener a lo mejor un poco más de libertad. Pero sabemos que el Señor tiene todo bajo su control. Así que vamos a orar para dar inicio a la clase. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, primeramente damos a ti la gloria, la honra. Reconocemos, Señor, de que tú eres Dios todopoderoso. Reconocemos que tú eres el dador de vida. Reconocemos, Señor, tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, eres nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas. Padre, pedimos en esta mañana tu dirección a través de la presencia de tu Santo Espíritu en la vida de nuestro hermano Rodrigo, Señor. Sé tú hablándonos en esta mañana a través de tu bendita palabra, Señor. Guíalo para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, y para la edificación de esta clase, Señor, para la edificación nuestra, Señor, para nuestro crecimiento. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Sé tú obrando, Señor, en mi hermana Natalia. Obra, Señor, prepara tú todo, Señor, prepara el camino para esta operación, guía tú todo, Señor, que todo se haga en tu tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que tú traerás la paz en el corazón de mi hermana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, te damos gracias porque está nuestro hermano Mauricio, bendice su familia, sus hijos, Señor. Bendice a cada familia representada en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Sabemos que el Señor hace su voluntad en nuestras vidas y tenemos que siempre confiar, hermano. Siempre confiar. Y con nuestra hermana Natalia, que va a tener que ser operada, que ella ya esté orando para que el Señor abra una puerta ahí de bendición donde ella va a ir. Lo más probable, yo estoy seguro que alguien va a estar ahí a su lado que va a necesitar escuchar la palabra del Señor. Y a veces la única manera que el Señor nos pueda meter dentro a veces de un hospital, de una clínica, a hablar a alguien que necesita, es que nosotros también nos pase algo. ¿Ya? A veces suena como tragicómico, pero la verdad es esa, hermanos. Hermanos que han tenido algún accidente o algo, después llegan contando todas las bendiciones que pudieron entregar ahí en el hospital o donde el Señor los llevó. Y eso es una realidad. Y tenemos que confiar en eso. Si hay, los propósitos del Señor, como dice su palabra, y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Nosotros vemos no más allá de la punta de nuestra nariz. Pero el Señor, que lo ve todo, sabe y tiene un propósito. ¿Ya? Entonces, para que mi hermana Natal también esté tranquila y piense en eso. Piense en los propósitos del Señor, si el Señor tiene propósitos para nuestras vidas. Y para todos los que estamos acá. ¿Ya? Esto no es una casualidad que estemos acá, no es una casualidad que nos podamos congregar ahora, con el sistema que nos estamos congregando ya, con el aforo reducido, aunque le aprovecho de decir, hermanos, que sobran muchos asientos, ya podrían inclusive ir los hermanos que no están con el permiso por el aforo, ya, pero obviamente si se llena el aforo no se puede, pero actualmente se podría. Ya, yo el día viernes fui a la reunión, estaba con la hermana Jimena también, yo creo que no habíamos más de 30, entonces podrían haber ido muchos más hermanos. Entonces les animo, les invito a que pueda también dedicar un tiempo y buscarnos y vernos, hermanos, es bueno vernos. Ya fue una alegría, yo justo el primer domingo no pude ir, pero este viernes que pude fue un gozo estar con mis hermanos, los que estamos ahí, los poquitos, alabando al Señor. Entonces le dejo cordialmente invitado, usted que está viendo el video lo va a ver después, que pueda participar. Amén. Avanzamos en esta última semana de nuestro Señor Jesucristo, ya lo van a matar el día viernes, recuerden, ahí crucificado. Ya vimos estas 3 parábolas, ya no les voy a preguntar, se las voy a solamente a mencionar. Ya la parábola de los 2 hijos, los labradores, y la de las bodas, donde el Señor, ¿verdad?, trae juicios y habla directamente a estos escribas, fariseos, a estos líderes religiosos, que en su corazón ya estaban planeando matarlo.
Y ahí por eso el Señor les habla a ellos a través de parábolas, y ahí después a través de algunas preguntas. Primero las que le hicieron a Jesús, ya como Jesús les había avergonzado ahí en el templo, y después el día lunes cuando estuvo recorriendo ahí la ciudad, quedaron avergonzados estos líderes religiosos, ya con estas parábolas que el Señor estaba contando, ya muchas de juicio, porque ellos habían rechazado al Mesías, y por eso ellos estaban tan enojados con Jesús que le empezaron a hacer algunas preguntas para también tratar de avergonzarlo delante de la multitud. Cosa que obviamente sabemos, ya lo vimos, no lo pudieron hacer. Ya una pregunta política, la pregunta sobre la resurrección, recuerde, y sobre la ley. Pero el Señor antes, o cuando ya terminaron de ellos de preguntar, el Señor les hace una pregunta a ellos. Y es la misma pregunta que le hago hoy en día a usted, que me la hago todos los días a mí. Una pregunta personal acerca de Jesús. Hermana Natalia, ¿nos puede introducir con el texto primero? Lea de Mateo 22. Por favor. No lo tengo. No, me Perdón, toca hermana a mí. Evelyn, disculpe, me equivoqué. Amén. Amén. ¿De quién es el Hijo, el Cristo? Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Después de que Amén. el Señor responde sus 3 preguntas que ellos le habían hecho, el Señor les hace una a ellos. Ya a través de esta profecía que la encontramos ahí en el Salmo, ya donde que el Señor les pregunta, ¿de quién pensáis que es el Cristo? Y pregunta válida para nosotros hoy en día. ¿Qué pensamos nosotros quién es el Señor para su vida? ¿Qué representa el Señor para su vida? ¿Cuál va a ser nuestra actitud o qué pensamos cuando se nos viene a la mente ya la venida del Señor Jesucristo? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando seamos arrebatados, cuando estemos en la presencia del Señor, o los que algunos tienen alguna enfermedad, ¿verdad? Que está diagnosticada con muerte. ¿Qué pensamos cuando nos vamos a morir? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a decir cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Como dice la Escritura, no vaya a ser cosa que nos apartemos de él avergonzados. ¿Tenemos una relación personal con Cristo? ¿Usted está teniendo hoy en día una relación personal con Cristo de buscar del Señor, de orar? Para que cuando estemos enfrente de él, sepamos que él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cristo. Por eso debemos anhelar tener esta relación personal con Dios. Jesús es el hijo de David. Vamos a hacer algunos textos, hermana Natalia. Por favor, hermana Jimena y mi hermana Evelyn. Los 3 juntitos. La hermana Jimena, 2 Samuel 7, No, 2 al 13. Yo soy el hermano Rodrigo, yo tengo la segunda de Samuel. Sí, por eso, 2 Samuel, capítulo 7, del 2 al 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu entraña y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén, amén. Ellos no entendían por qué este salmo, cuando el salmista habla de dijo el Señor a mi Señor.
Entonces ellos no lo podían comprender porque se supone que el hijo, ya que es inferior, en teoría, un hijo carnal es inferior al padre, el padre no lo llama el Señor. Ya no sé si se dan cuenta. No lo llama al hijo, hablando carnalmente primero, así en la tierra aquí, no lo llama Señor al hijo, sino que tiene que ser lo contrario. El hijo tiene que llamar Señor a su padre. Pero aquí se dan cuenta cómo él dice el Señor a su Señor. Entonces ellos no lo pudieron comprender. Y ahí nos está hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está hablando claramente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, como ellos no pudieron responder, ya dice que después ya no osaron preguntar nada más. Jesús, como les decía, es el Hijo de Dios. Ya es la tercera persona de la Trinidad. Él es divino. Y por eso él después le recita este versículo. Y este versículo que todos los fariseos conocían. Salmo 110.1, hermana Andrea, por favor. Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, ahí está el texto donde habla de esta profecía. Ya le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tampoco podían entender, ¿ya? Y la verdad de las cosas que ya estos fariseos, estos importantes religiosos, ya la verdad de las cosas que no querían entender. No querían entender. Ellos se sabían la escritura. Ya eso es importante. Y lo dijimos también el domingo pasado. El conocimiento no basta. Alguien puede leer la Biblia de tapa a tapa, pero si no tiene una relación personal con el Señor, la venda, dice la escritura, que tiene en sus ojos, no les va a poder hacer ver esta verdad. Ya no les va a reflejar nunca la verdad del Evangelio. Isaías 7:14, hermana Evelyn, por favor. Voy. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Amén. Importante esto, hermano. Cuando usted no entienda algo, ya no debemos cerrarnos a seguir escudriñando las escrituras. Ya muchos hermanos dicen, no, que yo no leo la Biblia porque no entiendo nada. Ya, yo creo que todos lo hemos escuchado. No me gusta leer porque ves que leo, no entiendo. Entiendo muy poquito, me dicen. Yo le digo, pero hermano, lo poquito que entienda, póngalo en práctica. Lo poquito que entienda, pídele al Señor que le dé más luz. Y cuando usted tenga esa actitud delante de la palabra del Señor, se va a dar cuenta cómo el Señor le va a ir dando cada vez más luz. Ya, porque el Señor no saca nada con darnos mucha luz de todo lo que leemos si no lo estamos practicando. Va a ir en contra de nuestras vidas. Mejor practique, vaya practicando lo poquito que usted va entendiendo en las Escrituras y se va a dar cuenta cómo el Señor le va a ir dando más y más entendimiento de lo que está leyendo. ¿Ya? Porque es normal, hermanos, que no lo comprendamos todo. Ni la hermana Jimena, ni yo, ni el pastor Rubén, ni el pastor Leán, nadie de nosotros entendemos todo. Ya el Señor tampoco nos va dando luz. Y hay muchos textos que con la hermana Jimena, que somos nacidos y criados en el Evangelio, hemos repetido toda nuestra vida. Ahora que nos ha tocado preparar ya más en profundidad estas lecciones, el Señor ha hablado de nuestras vidas. Ha hablado de nuestras vidas. El Señor ha hablado, y yo digo, Señor, este texto lo he leído tantas veces, lo he recitado de memoria en la escuela dominical, a mis 10, 11, 14, 15 años que yo iba a la iglesia, y ahora veo algo que nunca me había dado cuenta que estaba ahí. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra del Señor es una palabra que salta para vida, dice, como ríos de agua viva. Es una palabra que siempre trae algo para nuestras vidas. Muchas personas también aquí en el Nuevo Testamento que trataban de entender o que quisieron conocer al Señor a través de algunas preguntas, ellos lo pudieron hacer, Natanael. Vamos a leer Juan 1:48, hermana Natalia. Le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Amén. Y él no cerró, ¿verdad? No cerró las puertas al Señor, sino que siguió preguntando hasta que el Señor se reveló a su vida. Otro ejemplo también que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es Nicodemo. Todos conocemos la historia de Nicodemo. Él no comprendía qué es lo que era esto de nacer de nuevo, pero él tenía preguntas sinceras y con un corazón humilde, que lo guiaron ¿a qué? A recibir al Señor como su Salvador. Lo vamos a ver al final. Hermana Jimena, por favor. Tengo Juan 3, Sí. 2, 4 y 9. Sí, son las preguntas que le hizo Nicodemo al Señor hasta que llegó a comprenderle. Ya. Juan.
Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Amén. ¿Se dan cuenta cómo Nicodemo, a través de las preguntas que le hacía al Señor, empezó a conocer de Jesucristo? En contraste con estos líderes religiosos, fariseos, escribas, que le estaban preguntando no para conocer la verdad, solamente le querían pillar en algo, querían engañar al Señor. Entonces aquí vemos varios contrastes y cómo terminó la vida de Nicodemo, hermana Evelyn Cornejo, Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como Amén. ¿Se dan cuenta cómo al final ya cuando el Señor es crucificado, ya llega este Nicodemo, que había ido de noche a preguntarle al Señor, ya su corazón había sido transformado, ya había pasado a ser él un discípulo del Señor y por eso llegó después a la tumba a llevar estos perfumes. La mujer samaritana también, todos conocemos la historia, ya no comprendía quién era Jesús, pero ella siguió indagando. ¿Quién eres tú que me vas a dar agua si tú no tienes con qué sacarla?, le preguntó. Y el Señor le empezó a hablar a ella, le dijo, el agua que yo te daré saltará para vida eterna en tu vida. Nunca más volverás a tener sed con esta agua que vas a beber. Y ella empezó a indagar, y si usted después con tiempo lo puede leer completo, este relato de la mujer samaritana, se va a dar cuenta cómo después esta mujer, ya tocada, transformada por el Señor, cuando el Señor ya había hablado su vida, fue y buscó a más gente. Y el Señor, que se supone que iba de pasada por Samaria, se quedó, dice la Escritura, 2 días. ¿Por qué? Porque esta mujer que creyó en el Señor, que siguió buscando la verdad con estas preguntas que le hacía Jesús, fue y le contó a todos lo que el Señor, o que estaba el Señor ahí, el Mesías, había ido a visitarles. Sabemos, hermanos, que lamentablemente no hay esperanza para aquellos que dejan de buscar la verdad, ya como estos fariseos, ya que querían solamente engañar al Señor. Mucha gente toma las Escrituras solamente para demostrar que el Señor en teoría no existe, ¿ya? Y muchos de ellos, cuando van con corazones sinceros buscando una verdad, la han encontrado. Pero los que han ido con engaños y que en realidad no quieren nada con el Señor, han seguido engañados y después inventan unas mentiras súper grandes para decir que verdad que la Escritura es falsa, que no se cumplió esto, lo otro. Pero la verdad de las cosas, hermanos, que los que están buscando de verdad al Señor, el Señor se manifiesta en ellos. El Señor aparece en sus vidas. Por eso Hebreos dice que el que busca al Señor debe creer que le hay. Debe creer que le hay. Ya dice, porque Él es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. ¿Ya? Pero con corazones siempre humildes. Sí. Y aquí llegamos ya a la parte final de este capítulo 23. Estos 7 ayes que aparecen aquí en las Escrituras, que muchos los comparan o muchos hacen un contraste con el Sermón del Monte, ¿ya? El Sermón del Monte, muchas bienaventuranzas, y aquí muchos pesares, muchas cosas que el Señor dice de estos fariseos. Algunos hablan de que estos ayes son ayes de enojo del Señor, de ira, pero la verdad de las cosas es que cuando lo leemos con detenimiento nos damos cuenta que son ayes de misericordia, ya el Señor esperando que ellos vuelvan a Él. Ya quizá habla palabras muy duras, y la verdad de las cosas es que muchas veces el Señor nos tiene que hablar duramente para que podamos entrar en razón. Muchas veces el pecado nos tiene tan enceguecidos que tiene que venir una palabra dura de parte del Señor. Que a veces alguno dice, pero ¿cómo el Señor, cómo le hablaste así? Y la palabra del Señor a veces es dura. Pero sepa que el fin es un buen fin. Es un fin de amor, de misericordia. Y el Señor estaba esperando que ellos también se convirtieran y volvieran sus caminos a Él. Jesús estaba listo para morir, eso es una realidad. Él ya sabía que iba a morir. Ya la gente que lo crucificó no escogió el día de su muerte, ya no fue obligado a morir. Él fue y dio su vida por nosotros voluntariamente. Recuerde, el Señor podía haber zafado de esta situación. Con algunas preguntas que le hicieron, Él se hubiese respondido, hubiese zafado y no hubiese ido a la cruz. Pero Él voluntariamente decidió morir por usted, por mí,
por nuestros pecados. Juan 10:18. Amén. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén, amén. Se dan cuenta cómo el Señor, sí, Él estaba preparado y Él tomó la decisión. Le habló el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas 3 parábolas de juicio que venían sobre estos fariseos, escribas, mentirosos. Habló palabras duras, ¿ya? Vamos a ver 8 motivos por qué Jesús condenó tan duramente a estos líderes y religiosos y escribas. El primer motivo, no pusieron en práctica lo que predicaban. Mateo 23, del 1 al 4, hermana Natalia. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Amén. Amén, amén. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que es cómo se llama? Como dice la escritura aquí, se la voy a leer textual. La cátedra de Moisés. ¿Qué es lo que era esta cátedra de Moisés? Era el asiento que está ahí. No sé si alcanzan a ver esa fotito de un asiento ahí como hecho de piedra. Ya, este asiento estaba en las sinagogas. Todas las sinagogas tienen una de estos asientos. Entonces cuando, y lo ocupaba la gente importante, los maestros, los rabí, cuando leían las escrituras, ¿ya? Ellos leían las escrituras, se paraban, leían las escrituras y después se sentaban a explicarlas en este asiento, ya que ellos llamaban la cátedra de Moisés. Les voy a compartir lo que dice Lucas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, y esto lo vimos algunos domingos atrás, leyó el rollo? Dice, cuando le pasaron el rollo, él leyó unas palabras. Ya él también después se sentó en este mismo asiento, en la cátedra de Moisés. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Se dan cuenta? Se levantaban ellos, leían el rollo. Y miren lo que dice más adelante el 20. Después que leyó, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces esa es la cátedra. Se levantaban a leer, leían las escrituras, guardaban el rollo, ya en unas cámaras que había debajo de este asiento, y después se sentaban a explicar lo que habían leído. ¿Ya? Entonces, para que entendamos qué es lo que es la cátedra, yo creo que muchos lo habíamos leído antes. En Mateo, esta frase de cátedra de Moisés, no sabíamos lo que era. Pero es esta silla, este asiento que estaba ahí. En todas las sinagogas había una. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Verdad? Que estos fariseos, escribas, estaban atando cargas pesadas, ¿ya? Pero ellos no las estaban cumpliendo. No estaban haciendo ningún esfuerzo por cumplirlas. Ya Pablo hizo algunas preguntas al respecto de esto. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 23, hermana Jimena. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que jactas de la ley, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Que ellos hacían, pero no estaban practicando lo que estaban enseñando. Por eso el Señor les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos practican. Entonces, también es una reflexión para nuestras vidas. Y a veces nuestras acciones predican más que nuestras palabras. Ya, nuestras acciones valen más. Hay un dicho popular que dice que valen más que 1000 palabras. Y a veces vemos grandes predicadores que predican hermoso, pero después sus vidas han descubierto cosas que condenables, que no han de ninguna manera han alabado al Señor con sus vidas. Al contrario, lo han avergonzado. Entonces preocupémonos de esto, hermanos. Ya de mejor
predicar más con nuestros hechos que con nuestras palabras. ¿Ya? Es importante. Lo segundo, ellos hacían todo. Vamos a leer ese texto primero, 2 Corintios, capítulo 3, Amén. versículo 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Amén. Como segundo punto, ellos hacían toda la vista de otros para recibir los aplausos. Ya recuerde, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Ya lo vamos a leer un poco más adelante. Y no para los hombres, ni para que nos estén alabando. Qué bonito, hermano, cómo predicó, qué bonito cómo cantó. ¿Ya? Y eso lo usa el enemigo para uno enaltecerlo. Entonces debemos tener cuidado, que nuestra vida solamente refleje a Cristo. Él sea exaltado, exaltado, y por sobre todo en nuestras vidas, a Él solo debemos darle la gloria y la honra. Vamos a leer Mateo 23, capítulo 5 al 12, hermana Andrea. Amén. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esta costumbre que tenían estos fariseos, los judíos, fue después de la deportación. Recuérdense que el pueblo de Israel, ¿ya? Y después la otra tribu de Judá que estaba también cuando se dividió el reino, fueron tomados cautivos, ya por Babilonia. Ya, entonces tuvieron mucho tiempo en cautiverio, y después que ellos ya volvieron a su tierra, empezaron a practicar esta costumbre. Desde ese entonces ellos no fueron más idólatras, porque ¿por qué habían sido tomados cautivos? Por la idolatría. Se habían mezclado con los otros pueblos que estaban a su alrededor y estaban practicando la idolatría de esos pueblos. Entonces el Señor también por eso los castiga y los lleva en cautiverio. Pero después que ellos vuelven de la deportación, empezaron a tomar esta costumbre. ¿De ahí de dónde viene esta costumbre? Ahí hay una fotito. Esas cajitas, ¿se dan cuenta ahí a la mano izquierda? Hay cajitas de cuero. Ya ellos las tomaban y las llevaban atadas en su mano y también se las colocaban en la frente. Ya lo hacían porque había una instrucción que el Señor había dado de llevar la palabra del Señor cerca también de su corazón. Vamos a leer esto, hermana Evelyn Salazar. Deuteronomio 6:8 y el 11:18. Y después nuestra hermana Natalia, Éxodo 13:9 y 16. Amén. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y después, Deuteronomio 11:18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como por frontales entre vuestros ojos. Amén. Éxodo. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con manos fuertes te sacó Jehová de Egipto. Y número 16 dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que el Señor quería que ellos llevaran, pero no? La verdad de las cosas es que el mandamiento y la instrucción que el Señor les había dado no era que lo hicieran literalmente. ¿Ya? La idea era que ellos la llevaran en su corazón, ya que ellos la atesoraran, que ellos la estudiaran. De hecho les dice, estas palabras repítelas a tus hijos
cuando se levanten, cuando se acuesten, en la mañana, en la tarde, ya para que ellos la tengan en su mente y en su corazón. Pero ellos tomaron estas palabras, después, como les decía, de la deportación, e hicieron estas filactelias, ya que son cajitas de cuero. Y todavía hay algunos judíos ortodoxos, que es una rama religiosa de los judíos, que la siguen usando hasta el día de hoy. Si usted va a Israel, ya, va allá, se va a encontrar con algunos judíos ortodoxos que todavía lo usan. Es interesante también cuando estaba leyendo esto, cómo el enemigo trata de copiar todo de nuestro Dios. Ya dice que la marca de la bestia, ¿dónde la va a hacer? En la mano y en la frente. Interesante cómo él siempre ha tratado de copiar y tratar de igualarse a Dios, y hace lo mismo que el Señor ordena en su palabra. Dice que los van a marcar ahí en la frente o en la mano. Ya, como les decía, son cajitas de cuero, traen 4 compartimientos dentro de estas cajitas. Entonces ellos ahí echaban textos de la Biblia. Ya, la mayoría de ellos, o en realidad lo que ellos echaban ahí, estaba en Deuteronomio y en Éxodos. Ya, tomaban textos de esas escrituras y las ponían en estas cajitas y se las ponían en la frente y en la mano. Y ahí no sé si la foto que está aquí a mi otra mano se ve un poquito, pero esa era la idea. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos fariseos, escribas religiosos? Hacían las cajas más grandes. Ya no les bastaba con una cajita chiquitita, sino que la agrandaban. Imagínense, andaban con una tremenda caja en su frente amarrada y en su mano, para que la gente los viera y dijera, este sí que es religioso. Mira todas las escrituras que está llevando en su frente y en su mano. ¿Ya? Pero lo hacían para que la gente lo adulara y para que dijera, mira, este sí que es maestro, es rabí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor estaba condenando de esta práctica que estaban haciendo los judíos. Hablaba también del manto, de estos flecos. Debe ser un manto que le llaman el manto de oración. ¿Ya? Y llevaba también, como dice la Escritura, un cordón azul. ¿Ya? ¿Y para qué el Señor hizo este mandamiento? El Señor Jesucristo también llevaba este manto, por si acaso. ¿Recuerdan cuando el Señor entró montado en un pollino? ¿Qué decía? Cuando la gente lo empezó a recibir, tomaron sus mantos y lo echaron ¿dónde? Lo iban echando delante de él. Delante de él. ¿Ya? Son palabras proféticas también. Ya el simbolismo que tenía este manto. Vamos a leer Números, capítulo 15. Hermana Jimena. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y en vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Yo Jehová, vuestro Dios. Lo más probable que ¿se acuerdan del momento que esta mujer tocó el manto del vestido del Señor? Lo más probable es que haya tocado estos flequitos, ya que eran 4 que veían en cada punta de su manto, habían 4 flequitos. Y esos ellos los alargaban. Ya estos fariseos los alargaban, los hacían más grandes. ¿Para qué? Para demostrar, según ellos, mayor santidad. Entonces lo más probable es que cuando la mujer se acercó al Señor en medio de la multitud, haya tocado estos flequitos de su mano. Y ahí entre medio de todo, estiró su mano y los haya tocado. No lo dice la Escritura, pero algunos comentaristas piensan eso. Ya a estos comentaristas les gustaba llamar la atención. Mira lo que dice Lucas 14, del 8 al 11, se lo voy a leer yo, dice: cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Ya, también es una instrucción para nosotros. Ya, no tratar de sobresalir ya, de los demás, sino que siempre tener una actitud humilde.
El Señor en su momento, el Señor, ¿verdad?, nos va a enaltecer, pero la verdad de las cosas que toda la gloria siempre es para Dios. Ya cuando usted se siente reconocido por algo que hizo, ya humildemente, siempre dele la gloria al Señor. A todo lo que somos, todo lo que hacemos es gracias al Señor. Ya nada proviene de nosotros. Colosenses 3:23, hermana Evelyn. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Amén. Amén. Sigamos. Se me está yendo el tiempo. Ellos cerraron la puerta al reino de los cielos. Mateo, capítulo 23, del 3 al 14, hermana Andrea. Amén. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Amén. Esto escribe fariseo con la actitud que estaban teniendo. Habían cerrado el reino de los cielos para ellos y para los que ellos estaban haciendo también prosélitos. Y esto de las largas oraciones, ocurría que en ese tiempo las viudas o la gente que necesitaba oración llamaba a estos fariseos, a estos escribas, que fueran a su casa, lloraran quizás por el enfermo y hicieran oraciones. Y eso que ellos hacían, la gente lo retribuía con dinero. Ya era, ¿por qué? Porque ellos decían que vivían de la obra, vivían de lo que estaban haciendo, entonces tenían que ser mantenidos. Y por eso la Escritura dice que ellos iban y hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para que la gente les pagara. Cobraban, lamentablemente, por hacer oraciones. Y tristemente lo vemos en el día de hoy. Cómo gente ha lucrado con esto del Evangelio. Venga el Señor, dé su ofrenda, dé lo más que tenga y el Señor va a ver cómo le va a bendecir, cómo le va a sanar. Ya se veía en esos tiempos de Jesús y lo vemos en los tiempos de hoy. Ya, importante, hermanos, algunos líderes o los que somos padres de familia, a veces no tienen interés por las cosas del Señor. Ya solamente van por el tema monetario. Ya, y en consecuencia apartan a sus hijos y a sus familias del Señor. Porque no quieren ellos aprender la verdadera fe cristiana y arrastran a toda su familia, que no los llevan por el buen camino. Debemos tener cuidado con nuestra actitud, que nuestra actitud siempre glorifica a Dios y con nuestra forma de ser también vayamos ganando almas para Cristo. Y no que los vayamos alejando. Estamos viendo lamentablemente hoy en día muchos pastores de la prosperidad, con engaños del Padre de sufrir y todas esas cosas que van en contra de Dios, cómo apartan a la gente de la verdadera doctrina del Señor. Ya, cómo la gente va buscando un bienestar económico. Bienestar económico. Yo cuando estaba en Temuco hace un tiempo atrás, fui a congregarme a una iglesia que me quedaba cerca de donde me estaba alojando y justamente había una de estas personas. Y cuando llegó el momento del final pasar ofrenda, él sacó un billete de 10,000 pesos de su mano y empezó a moverlo y decía, vengan, ofréndele al Señor, va a ver cómo el Señor le va a bendecir. Y lamentablemente la gente esa también termina yendo con esa intención. Si yo le doy 100 al Señor, el Señor me va a devolver 200. Y cuando uno hace las cosas de esa manera, sepa que el Señor no le va a bendecir. El Señor nos bendice cuando tenemos corazones sinceros. Cuarto, ellos sedujeron a otros para que siguieran lamentablemente sus malos caminos. Mateo 23:15. Ese no lo tiene nadie, lo voy a leer yo. Y ahí empiezan los ay. O sea, el tercer ay dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lamentablemente estaban haciendo eso. Andaban buscando prosélitos, adeptos para su religión. Ya, ojo que estos fariseos escribas no eran perezosos, no se quedaban solamente ahí en su sector esperando que la gente llegara. No, ellos salían a buscarlos. Hoy en día lo vemos con los testigos de Jehová que andan de puerta en puerta buscando, ¿verdad?, prosélitos.
buscando hacer gente o trayendo gente a sus congregaciones. Ya debemos tener cuidado con ellos, hermanos. Ya, cuidado con aquellos que tuercen la escritura o le están añadiendo cosas a la escritura según la conveniencia que hay en sus corazones. Ya, la escritura dice que a estas personas no debemos ni siquiera darles la bienvenida. Ya, debemos tener cuidado. Si usted no es una persona que es madura en la fe, ya, que está bien cimentada en la escritura, no reciba a esta gente, porque ellos vienen con espíritus engañosos, ya, espíritus de demonio que vienen a engañar a la gente, porque le hablan muy bonito, y a veces hablan como la gente quiere escuchar. No, si al final el Señor les va a perdonar a todos. ¿Cómo el Señor, siendo tan bueno, va a mandarlos al infierno? Y cuando vienen con ese tipo de doctrina, a la gente le gusta. ¿Y por qué les gusta? Porque la gente quiere seguir viviendo en sus pecados. Entonces, cuando uno le hablan así, dice, ah, bueno, entonces no será necesario dejar mi pecado, porque el Señor a la larga igual me va a perdonar, igual no me va a mandar al infierno. Doctrinas falsas, doctrinas de errores. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con este tipo de personas y con este tipo de religiones. ¿Qué dice segunda de Juan? Capítulo 1, versículos 10 al 11, hermana Evelyn. Amén. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Entonces, cuidado con eso, cuidado que recibimos en nuestros hogares. Ya no le digan bienvenido, si no va a estar bien usted cimentado en la fe ni en la palabra del Señor. Ahora yo creo que todos nosotros, asambleas de Dios, estamos bien cimentados en la palabra del Señor, porque siempre hemos aprendido de la sana doctrina. Entonces sí hemos hablado con ellos, creo que más de alguno de ustedes ha hablado con ellos, pero con el único fin de presentarles la verdad del Evangelio. Entonces tampoco es una cosa decir, ya yo más no hablo con ellos. No, si llega un momento que podemos cruzar alguna palabra con ellos y llevarles una palabra de salvación, bienvenido sea. Ellos amaban el dinero más que a Dios. Ellos amaban el dinero, esa es una realidad, ya con estos fariseos y escribas. Hermana Natalia, Mateo 23, 16, 22, por favor, al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Amén. Parece como un trabalengua, ¿no es cierto? Cuando lo leemos, como que no... La verdad de las cosas, para ser bien simple la explicación de estos textos, de estos versículos, es como hoy en día uno puede decir, te juro por tanto, pero toma y cruza los dedos. Una tontera así. Te juré, pero tenía los dedos cruzados. Entonces mi juramento no vale. Ese truco tenían ellos. Ellos hacían un juramento, ¿ya? Y le decían, te juro por el templo. Pero cuando no cumplían su juramento, ellos le decían, oye, pero tú me juraste por el templo. Ah, sí, pero no te juré por el oro del templo, que es más importante que el templo. ¿Se dan cuenta? Ese truco tenían ellos para hacer cosas a su conveniencia. ¿Ya? Entonces, ¿entienden a qué se refieren estos versículos? Esos trucos hacían ellos. Te juro, ¿verdad?, por el templo, pero, no te juré por el oro, entonces mi juramento no tiene ningún valor. Y con eso se excusaban de no cumplir los juramentos. Ya el Señor dice después más adelante que no juremos, que para que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora hay muchos cristianos que han llevado esto al extremo y cuando a veces han tenido que ir a hacer algún juicio, no, es que yo no juro. Y la verdad de las cosas es que la palabra del Señor no está condenando el juramento en sí,
Sino lo que hace es que usted, si va a jurar, cumpla. Pero si no, la Escritura dice que si no es necesario que usted jure. Si usted es una persona de palabra, que su sí sea sí y que su no sea no. Porque la gente del mundo, ¿cuándo jura? ¿Y por qué tiene que jurar? Para que la gente le crea. Te lo juro por mi hijo. Te lo juro por mi mamita, ¿no es cierto? Ay, besan la cruz, te lo juro por esta cruz, y le dan un besito. ¿Por qué lo hacen? Porque no son personas creíbles. Entonces, para afirmar su palabra, tienen que obligadamente hacer un juramento. Pero nosotros que somos cristianos, cosas chiquititas, siempre la verdad, cosas grandes, lo mismo. Entonces la gente que a usted ya le conoce, va a ir confiadamente a usted, a buscar un consejo, porque sabe que usted va a ser sincero, sincera en darle algún consejo, o a responderle algo, que usted la verdad las cosas que sabe, y lo va a hacer con un corazón sincero. Ya nuestros valores, hermanos, moldean nuestras creencias. Ellos no tenían buenos valores. ¿Se dan cuenta cómo engañaban a la gente también, inclusive con estos juramentos? Ellos creían que jurar por el oro del templo, eso sí que era válido. Y la verdad de las cosas que siempre nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. ¿Y por qué los fariseos hacían esto? ¿Por qué valoraban tanto la ofrenda que se le daba en el altar? Porque ellos se quedaban con parte de esa ofrenda. De lo que la gente llevaba al templo a sacrificar, del animal que llevaban, una parte de ese animal, ¿verdad?, que se cocinaba y que se sacrificaba, era para el sacerdote. Entonces, por eso ellos encontraban tan importante el altar, porque se quedaban con parte de lo que ahí se sacrificaba. Número 6, ellos ponían énfasis en las reglas pequeñas, pero lamentablemente, ¿verdad?, ignoraban estos grandes principios. Hermana Jimena. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Recuerdes, lo más importante siempre, el amor, la misericordia. Ya, el amor y la misericordia. Estos fariseos eran muy estrictos en las cosas pequeñas, pero en las grandes cosas no mostraban amor ni mostraban misericordia. ¿Verdad? Hay una fotito ahí del camello. Ya estos eran animales, eran considerados animales impuros. Vamos a leer Levítico 11:4. Hermana Andrea, Levítico 11:4. Si lo puede buscar, por favor. Hermana Natalia, usted anote por ahí, más adelante le va a tocar leer Mateo 23, del 25 al 28. Hermana Evelyn Salazar, Mateo 23, del 29 al 36. Y ya con eso vamos a ir terminando. Cuando yo le avise, hermana, sí lo leo. Ya, hermana Andrea, Levítico 11:4 y el versículo 20, por favor. Amén. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña en vida, lo tendréis por inmundo. ¿Y cuál es el otro versículo? El versículo 20 del 11. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos, para evitar tragar este mosquito y estar comiendo algo impuro, además por la sangre, porque también tenían prohibido comer sangre, entonces decían, voy a tragar el mosquito, impuro la sangre, voy a estar pecando, entonces colaban, todo lo que tomaban ellos lo colaban. Pero el Señor aquí, de una forma un poco graciosa, yo creo que cuando el Señor lo estaba contando, mucha gente se rió, porque dice, cuelan el mosquito, pero se están tragando un camello completo, que era el animal inmundo más que ellos conocían, era el animal inmundo más grande que ellos conocían, el camello, que también estaba prohibido en la ley. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, con enfatizar o darle más énfasis a las cosas pequeñas, y a ignorar también las cosas importantes de nuestra vida. Ya debemos tener cuidado, a veces cositas del hermano que nos molestan, cosas que son pequeñas, en realidad que no tienen mayor importancia ni relevancia, y podríamos pensar que ni siquiera son pecados, pero le ponemos bastante énfasis en eso. ¿Ya? Y las cosas que son realmente importantes las estamos ignorando. Punto 7, ellos limpiaban el exterior de la taza, pero dejaban el interior sucio. Hermana Natalia, por favor, Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera,
del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiáis primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Amén. Amén, amén. Los fariseos se vestían de una forma, ¿verdad? También como dice nuestro pastor Rubén, ¿verdad? Tomamos una postura así como de santidad y por dentro, la escritura como dice que son sepulcros blanqueados. Estaban llenos de avaricia, estaban llenos de egoísmo. Sabemos la historia de Ananías y Zafira. Recuerden, en los primeros tiempos de la iglesia, cuando se formó la iglesia en Jerusalén, toda la gente dice que tenían todas las cosas en común. Voluntariamente, nadie les exigió nada. Nadie les dijo, vende lo que tienes. No, ellos voluntariamente empezaron a vivir todos juntos como una iglesia. Y la gente que tenía propiedades las iba vendiendo y las ponía a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran ya las necesidades del grupo que estaba ahí. Y Ananías y Zafira, ¿qué hizo? Vendieron su heredad y engañaron. Llevaron la mitad nomás de lo que ellos tenían que entregar. Y una parte se la dejaron para ellos. ¿Verdad? Codiciosos, tratando de demostrarse piadosos y generosos en frente de todos. Pero la verdad de las cosas es que su corazón no era tan generoso ni tan piadoso, porque se estaban quedando con parte de esa heredad, siendo que nadie se la había pedido, porque después el apóstol Pedro les dice, no era necesario, si la heredad era tuya, nadie te estaba obligando a hacerlo, pero si lo estás haciendo de corazón, hazlo bien, hazlo honradamente, no para demostrarte piadoso delante de los demás. Por eso cuando ofrendamos, ¿verdad? Lo hacemos para el Señor, no para que la gente nos vea. No como los fariseos que tomaban las monedas, ¿verdad? Y las dejaban caer, ahí donde estaba la parte donde se ofrendaba, para que sonaran la cantidad de monedas que ellos echaban. Ya siempre, hermano, recuerde, el Señor nos está viendo. Todo lo que hacemos en nuestra vida, el Señor lo sabe. Ya todo lo que hay en nuestro corazón. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Hace un tiempo atrás, no me acuerdo, creo que era la presidenta de los médicos, ¿verdad? Participaba en reuniones con el gobierno. Y después la pillaron hablando barbaridades de esas reuniones. No, si yo participo nomás porque, a mostrarme nomás, pero en realidad no estoy ni con lo que dicen, ni con lo que hacen. De la abundancia del corazón, pues se mostraba exteriormente piadosa, como que ella estaba interesada en participar, ¿verdad? De todo lo que se estaba haciendo para combatir el COVID en sus tiempos, pero su corazón estaba totalmente apartado de esas reuniones, no quería saber nada de ellos, tenía sus ideas, y lamentablemente fue grabada. Entonces siempre yo digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted si quiere conocer a alguien, al tiempo lo va a llegar a conocer. ¿Cómo realmente es en su corazón? Por lo que sale de esa boca es lo que hay en el corazón de las personas. Y como último punto, ellos perseguían al justo como Caín persiguió a Abel. Hermana Evelyn, con esto vamos a terminar. Mateo 23, del 29 al 36. Del 29 al 36, amén. Ay de vosotros que vivéis fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis
de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Amén. Ellos estaban persiguiendo a las personas que realmente eran justas. Ya los profetas los mataron, dice Jesús. Y por eso también a él lo iban a matar. Jesús le hace una referencia de toda la sangre justa que ha sido derramada desde Abel. Desde Abel, recuerden que Caín mató a Abel porque dice que las obras de Caín no eran buenas. No eran buenas. Y el egoísmo, la envidia que tuvo con su hermano Abel, que dice que en la escritura fue recibida su ofrenda, hizo que él se llenara de odio y lo matara. Y no fue solamente porque Abel estaba presentando un sacrificio de animales. Porque algunos dicen, no, que lo que pasa es que el Señor rechazó su ofrenda porque era una ofrenda de los frutos de la tierra. Pero la verdad de las cosas es que la escritura no dice eso. Dice que el Señor rechazó la ofrenda de Caín porque su corazón no era recto. Y por eso el Señor le dice, si bien hicieres, no serías enaltecido. Más dice, el pecado está a la puerta, le dice Jehová a Caín. Ahí estaba el pecado acechando a Caín. Entonces cuando él se llenó de egoísmo y de envidia hacia su hermano, ¿qué hizo? Lo mató. Y de ahí para adelante, toda la historia la hemos visto cómo se ha derramado sangre de gente justa, de los profetas, ya. Los pecadores y malvados, ¿verdad?, han perseguido siempre a los justos, en toda la historia del hombre. Primera de Juan, con esto ya vamos terminando, capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se dan cuenta? Ahí lo dice la escritura, las obras de Caín eran malas. Y ahí lo vemos alrededor a lo largo de toda la historia, cómo gente justa ha muerto injustamente. Y cómo a nosotros también nos trata la gente. Parece que cuando sabe que somos cristianos y que amamos al Señor Jesucristo, nos tratan peor. Nos tienen más odio. ¿Y por qué? Porque el Señor ya lo dijo en su palabra. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también les van a aborrecer. Entonces no se extrañe, hermano. No se extrañe cuando la gente lo trate mal, cuando la gente lo mire raro. Y es por lo mismo que les digo, hermano. Lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer. Termino con este texto, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ya? Entonces vamos a tener persecución en este mundo, sí. Vamos a pasar malos ratos, sí. Porque la gente que obra justamente es perseguida. Es perseguida en un trabajo. Cuando uno hace su trabajo honestamente, cumple su horario, hace lo que el jefe le manda, ¿verdad? Los demás que no lo quieren hacer, lo empiezan a tener mala, pues le dicen, oye, pero nos está perjudicando. Porque nuestro jefe se está dando cuenta que podemos hacer más cosas en el mismo tiempo. Entonces empezamos a tener problemas y los vamos a tener. Amén. Recuerden, hermanos, estos ay que el Señor habla aquí son ayes de misericordia, ayes de amor. ¿Ya? El Señor siempre nos ha tenido amor y misericordia, inclusive a estos fariseos, a estos escribas. Les hablaba duramente, pero siempre había en el Señor una palabra de misericordia y de amor. Nicodemo, un fariseo, llegó al Señor y fue recibido. Saulo, el apóstol, también, imagínense, él mataba a cristianos, los andaba persiguiendo, pero el Señor también lo recibió. También tenía un propósito para la vida de Saulo también. Ya Judas, imagínense Judas, el último momento el Señor vivió 3 años con él, y al final que dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ay de aquel que me entrega, dice el Señor, hablando de Judas, porque el Señor se estremeció, dice, se estremeció de Judas que le iba a entregar, y no porque lo fuese a entregar, ni porque el Señor supiese que iba a ser torturado y matado en una cruz, se conmovió por Judas, sabiendo el fin que él iba a tener, que iba a terminar, ¿dónde? En el infierno. Entonces siempre tenga eso en cuenta, hermanos.
Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y nosotros, como nuestro Dios y nuestro Señor es así, debemos ser igual. Para los pecadores, para aquellos que se pierden. Ya siempre darles una palabra de aliento, una palabra de consuelo y de misericordia, para que ellos puedan también alcanzar esta salvación tan grande que nosotros hemos alcanzado. Amén. Hermana Jimena, no le dejé tiempo para usted, discúlpeme. Pero le doy la palabra ahora. Porque la hermana Jimena iba a hacer la introducción de la lección que ya vamos a empezar a ver, la 16. Ya, pero ya le dejé poquito tiempo, así que yo creo que vamos a dejar abiertos los micrófonos. Si alguien quiere consultar algo, preguntarme, hermana Jimena, dar alguna palabra. Todavía estamos a tiempo. Son las 12:05 ya luego va a venir el culto. Hermana Jimena, le dejo la palabra. Solamente dejar una tarea para el próximo domingo, para que ustedes puedan leer los capítulos 24 y 25 de Mateo. Puedan leerlo y durante la semana, la idea es de que si usted tiene alguna duda, algo de esos capítulos, 24 y 25, por supuesto que vamos a empezar con el 24 el próximo domingo, me la envíen a mi WhatsApp. Amén. Si tienen alguna duda, cosa que también lo hagamos en la introducción de este tema. Amén. Bueno, la palabra del Señor siempre nos insta, nos enseña, nos redarguye, amén, y le damos gracias al Señor por su bendita palabra, amén. No sé, como decía nuestro hermano Rodrigo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? O acotar algo, amén. ¿No? Amén. Entonces, como este domingo terminamos a tiempo, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, amén. Y bueno, usted puede después, cuando el hermano Rodrigo suba la lección, usted puede volver a repasar, amén. Y si tiene alguna duda o quedó con alguna duda, haga la pregunta. Y también esto es para aquellos que lo van a leer y van a ver después la clase, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, amén. Le damos gracias al Señor por poder estar aquí en esta mañana. Así que lo pido a mi hermana Evelyn Salazar, que ella nos despida. Amén. Amén. Bendito Padre de la gloria, en esta hora te alabamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra que hace tanto bien a nuestra vida, Padre del cielo. Le pedimos, Señor, una porción, Señor, especial para los maestros en esta mañana de bendición, a mi maestro Rodrigo, a mi maestra Jimena. Padre del cielo, bendígales grandemente, siga usándolos, Señor, como hasta ahora lo ha hecho. Padre del cielo, bendiga a su familia, Señor, a la familia de cada uno de ellos y a cada hermano aquí presente que ha dispuesto en este tiempo, Señor, o sea, ha dispuesto parte de su tiempo, Señor, para recibir palabra, Padre Santo. Bendiga a cada hermano, a cada familia representada en ellos, Señor. Que pongamos por obra tu palabra, Señor, como explicaba el hermano hoy, Señor. Que la pongamos por obra, que no solo seamos oidores o olvidadizos, Padre del cielo. Señor, bendiga, Señor, también la escuela dominical en esta mañana. Señor, bendiga al predicador, Señor. Y que todo esto sabemos que es para nuestro bien, Padre del cielo. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, que el Señor les bendiga. Amén, amén, hermanos, bendiciones. Recuerden que puedan ir a la tarde, a las 5. Amén, hermana. Antes de las 5 hay que estar, ¿verdad? Sí, como hay que hacer todo el protocolo, así que recuerden que hay que tomar la temperatura y con su pase de movilidad, amén. Sí. Así que les invitamos, que el Señor les bendiga, amén, hermanos. Amén. Bendiciones a todos, amén. Mauricio, bendiciones, hermana Andrea. Hermano Rodrigo y a cada uno. Hermana Liliana, bendiciones, un abrazo, hermana Natalia. Solamente una cosa, recuerden que el culto igual se está transmitiendo, amén, para aquellos que no puedan asistir, igual se está transmitiendo el culto, así que, amén, no se lo pueden perder. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, para todos. A la tarde les subo la clase. Un buen comienzo de semana. Gracias, hermana. También para usted, hermana. Chao, chao. Chao, chao.